tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlos. Muy bienvenidos, como siempre. Nosotros hoy día con un panel fantástico para debatir, analizar, reflexionar sobre un tema que a todos nos debería llamar la atención, porque los mercados, las uniones, las intenciones de generar convenios multinacionales tienen que ser nomás en un mundo que se mueve por la economía una premisa. Nosotros los latinoamericanos, algunos países, teníamos pues nuestro UNASUR. Yo recuerdo perfectamente cuando fui al Ecuador, me mostraron al lado un inmenso edificio del lugar donde está la línea misma del Ecuador. Había un inmenso edificio y me decían, están construyendo aquí el edificio de UNASUR, viene personalmente Correa a supervisar la construcción. Eso desgraciadamente se quedó como un elefante blanco, cuando hace algunos meses nada más de 6 países decidieron dejar UNASUR. E inmediatamente no faltan los mandatarios hábiles que quieren hacer propaganda, que se quieren hacer protagonistas continentales, que armaron y fundaron en Chile Prosur. El día de hoy vamos a hablar de por qué fracasó UNASUR, cuándo se nos murió realmente o todavía está en coma, y qué viene de aquí en adelante con este Prosur cuando nosotros no estamos ni siquiera adheridos ni hemos firmado este convenio. Para todo ello voy a dar la más cordial bienvenida a un amigo que estaba extrañando, pero me han dicho que está súper ocupado con una serie de actividades, organizando unos eventos y unas llegadas de importantes internacionalistas. Franklin Pareja, a quien le agradezco mucho por estar el día de hoy de nuevo en el programa. ¿Cómo estás, Frank? Gracias, Berito. Para mí siempre es un placer estar en tu programa. Un saludo muy cordial a mi colega y amigo Julio Alvarado y lo propio Alvarito, con los cuales seguramente nos vamos a entretener estos minutos. Quiero escucharlos porque tengo de todo aquí, un politólogo, analista, tengo también un hombre vinculado al mundo de la diplomacia y del derecho, y eso me va a ayudar a entender también todas estas uniones que se han hecho. Le doy la más cordial bienvenida, Álvaro del Pozo, abogado. ¿Cómo está usted? Como siempre, un placer estar contigo y esta vez obviamente compartiendo con Julio Franklin va a ser, creo, muy linda mesa, ¿no? Linda mesa. Y claro, cuando se habla de dinero, porque todas estas uniones son precisamente para poder llegar a acuerdos de negocios, como dicen los gringos, nada personal, solo negocios, ¿no? Y para hablar de economía está, por supuesto, con nosotros nuestro amigo de siempre, nuestro economista de cabecera. Bienvenido, gracias por estar, mi estimado. Muchas gracias, Belito. Un saludo a ti, a tu teleaudiencia. Julio Alvarado, estronguista, ¿es? Que soy estronguista. Pero muy bien, Julio. Eso, por favor. Tú también. Pero por supuesto. Sí, también. Estamos entre puro tigres. ¿Tú? Prefiero tigre. Sí. Prefiero el tigre, muy bien. Gran mesa tú lo has dicho. No, definitivamente. Puros genios aquí. Puros tigres. Permítanme, por favor, la primera nota que tengo es la número 3, que hace referencia a que nace. O primero vamos a la muerte. ¿Por qué murió UNASUR? ¿Por dónde quieren ir? ¿Por el nacimiento o por la muerte? Tendríamos que explicar el nacimiento a partir de la muerte, ¿no? Obviamente. Ok, me voy a la 4 entonces, la muerte de UNASUR. ¿Por qué fracasó? Una nota que hace uno de nuestros jóvenes periodistas, recientemente la presentó y ya que está. Adelante, por favor. La Unión de Naciones Suramericanas ha casi muerto oficialmente. Hace unos pocos meses la mitad de los países miembros del organismo abandonaron el bloque por el estado de parálisis en el que se encontraba. Hace unos pocos días el gobierno del Ecuador ordenó que la UNASUR entregue el edificio que es su sede principal, que se encuentra en Quito. Así, la UNASUR, que nació exactamente hace 10 años, no logró cumplir más de una década de supervivencia y marca uno de los episodios más tristes en el fin de la integración sudamericana. Sudamérica trató y falló en lograr un ente similar a la Unión Europea. El rotundo fracaso de la UNASUR sonará por las siguientes décadas en un continente que jamás se pudo poner de acuerdo en avanzar a pasos más concretos de integración. ¿Cuál fue el origen de su muerte? ¿Acaso la UNASUR nació mal enfocada, mal dirigida o con propósitos demasiado irrealistas? Lo cierto es que no hay una respuesta única. El fracaso de la UNASUR ha dependido en gran medida de la elección de nuevos gobiernos con distintas ideologías en América del Sur, y también del colapso social de Venezuela, que ha golpeado a la región con una ola de refugiados como no se había visto en los últimos 20 años.
UNASUR fue el último intento de agrupar a la comunidad andina y el Mercosur bajo un solo ente de cooperación regional. Hoy, esta organización y sus 2 edificios, el Parlamento Sudamericano en Cochabamba, Bolivia, y su sede en Quito, Ecuador, están vacíos, tal cual como la voluntad política de todas las naciones para llevar a cabo este proyecto. ¿A quién culpar? ¿De quién fue la culpa? ¿Acaso es de todos o de nadie? Trataremos de indagar qué sucedió con UNASUR y así descubrir las claves de su fracaso. Bien, muy bien el material, de verdad. A ver, haremos entonces un diagnóstico de su muerte, mi estimado Álvaro. ¿Qué pasó? Parálisis, una década, propósitos surrealistas, nuevas ideologías. ¿Qué pasó? De todo un poco, pero quizá como tú lo habías planteado desde el nacimiento, se veía venir su muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque obviamente en la teoría de las organizaciones internacionales hay varios caracteres que se deben cumplir. Y esta fue un resultado de una efervescencia ideológica, es decir, había el dominio del socialismo del siglo XXI, acompañada además de un éxito económico donde había recursos para destinarlos y imaginar un sueño de integración. Sin embargo, la base de ese espíritu era ideológica, es decir, había una coincidencia ideológica gubernamental. ¿Y a qué me refería al principio? El primer carácter que debe cumplir un organismo internacional es el carácter interestatal, es decir, no intergubernamental. Hay que crear organismos internacionales con una visión de Estado. Por eso las Naciones Unidas persisten, porque crearon para un poco tratar de garantizar la paz. La paz interesa a todos. Todos nos apropiamos de la paz. Exactamente. ¿No? Entonces nació casi al lado de su fracaso, porque era muy fácil imaginar que cualquier proyecto político tiene una duración, tiene una fecha de caducidad. Hay periodos que encuentran su contradicción y se tienen que reinventar otros, surgen otros. Y esa ha sido la primera falla. Además, podríamos incluirle el carácter de una competencia propia. Tenía un sinnúmero de propósitos, era infinito los propósitos, desde el analfabetismo hasta la industrialización. Wow. Es decir, con una estructura además débil. Teníamos un señor, el señor Samper, el último secretario general, que no tenía obviamente un sistema de órganos permanentes que hacen a la propia estructura de una organización. Para su permanencia. Era el señor Samper y 5 colaboradores que se iban paseando por el mundo contando los beneficios del socialismo del siglo XXI. No había programas ni proyectos, había edificios, pero no había recursos para trabajar y hacer que esos mandatos que tenía Prosur se cumplan. Por lo tanto, hemos tenido una serie de fallas de origen. Simplemente la doctrina te dice 5 elementos: carácter interestatal, carácter voluntario, voluntad autónoma, carácter de un sistema de órganos permanente y, por supuesto, competencia propia. No se ha cumplido ninguno de esos elementos para que esto tenga una persistencia en el futuro. Después ya hablaremos. Era más la cáscara que las nueces, por lo visto, porque la cáscara inmensa y un edificio gigante, en Cochabamba tenemos otro, pero las nueces como tal, el contenido, no había. El mismo diagnóstico, Franklin, por favor. También, de repente, sí, esas nuevas ideologías lo han tumbado. A ver, yo voy a ir complementando algunas cosas que coincido con Álvaro. Efectivamente, hubo un sesgo de nacimiento que es pernicioso y no le da características de sostenibilidad y largo plazo a los procesos de integración que en el tiempo se tienen que ir perfeccionando, se tienen que ir cohesionando y se tienen que ir robusteciendo. Es exactamente lo contrario lo que ha sucedido con la UNASUR. Ha ido perdiendo su carácter de integración, se ha ido debilitando y finalmente ha sido efímero, porque en una década prácticamente ese proyecto tan ambicioso que trataba de ser un émulo de lo que fue la Unión Europea, por supuesto salvando las diferencias, ¿no?, de una ciudadanía única, una moneda única, probablemente una constitución única a futuro, en fin. Claro, como Europa. Algo así, ¿no? Pero que no ha logrado nada en esencia porque básicamente nació con esta impronta antiimperialista, ¿no? Ni siquiera es una cuestión solamente de socialismo. Vos sabes que cuando empezaron a emerger los BRICS, ¿no?, las nuevas potencias mundiales como son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se empezó a generar una especie de espacio económico potente que quería ser alternativo primero a Estados Unidos, a la Unión Europea
y también al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Entonces, esta iniciativa ha empezado a generar espacios de integración con una visión antiimperialista, y por eso UNASUR viene a ser una respuesta que no tiene que tener, para empezar, tutela del imperialismo, porque ¿quiénes pues finalmente han impulsado la UNASUR? Lula, Kirchner y Chávez, ¿no? Y Lula está en la cárcel, Kirchner está También, muerto, pues, y Chávez Fernández también está muerto. está, Entonces, han tenido esa impronta tan acentuada, tan sesgada, tan antiimperialista, que claro, no es sostenible en el tiempo. Es como pensar que ahora Prosur, y eso lo veremos después, Eso te va a quería durar decir. también indefinidamente si tiene Porque las está mismas fallas construida de con los origen. mismos vicios, está construida. Sí. Y ahora vamos a ir a eso, pero me parecía muy importante que hagas referencia. Diagnóstico también, mi estimado stronguista amigo. Gracias, los tigres estamos hablando. Que no sean los tigres de la sierra. Yo quisiera... Se nos están viniendo los hindúes, es la cosa... Quisiera ser Bueno, ok, tigre va. de la Asia. A ver, yo quisiera afirmar lo siguiente. Primero, los antecedentes de UNASUR no están en esta ideología del siglo XX, del socialismo del siglo XXI, sino está antes. O sea, una necesidad. En América del Sur teníamos y tenemos nosotros dos bloques de integración. La Comunidad Andina, creada en 1969, y Mercosur. Y estos dos bloques tenían como miembros a los países sudamericanos, con excepción de Guayana, Surinam, y Chile, que se salió de la Comunidad Andina. Así es. ¿Ya? Entonces, y vino la propuesta brasilera el año 2000, con la creación de la iniciativa regional denominada IRSA, para unir Sudamérica a través de la infraestructura, construyendo carreteras, vías férreas, comunicación entre todos los países de Sudamérica. ¿De qué gobierno te estás hablando? Estamos ¿De en el Brasil? año 2000, es la de Enrique Cardoso. De Cardoso. Enrique Cardoso. Okay. Entonces, plantea y dice, en Sudamérica tenemos que integrarnos, pero ya no es la integración del discurso, nos integraremos, sino la integración real. Infraestructura, ¿no? Caminos, vías férreas, comunicaciones, energía, etcétera. Y elaboran una cantidad de, creo que son más de 400 o 500 proyectos, donde cuadriculan Sudamérica con carreteras, vías férreas, etcétera. Entonces, y esta propuesta brasilera era justamente para que Comunidad Andina y Mercosur se acerquen y se pueda construir un proceso de integración. Y ahí va a aprovechar el comandante Chávez, que hay que reconocer que fue un político muy hábil, ¿no? Y esta idea de la integración que se viene trabajando en Cusco el año 2004, etcétera, el año 2008 va a lograr que los países ya con afinidad política e ideológica se sienten y creen UNASUR. Y desde el comienzo, aquí ya lo han repetido los colegas, tanto Franklin como Álvaro, tiene un matiz demasiado politizado e ideológico. Solamente voy a darles un ejemplo con el caso de Bolivia. Ustedes recuerdan 2008, lo que sucedió en Pando. Se reúne de emergencia UNASUR y saca un comunicado. Y miren ustedes ese comunicado que saca, ¿no? Se reúnen el 15 de septiembre, a pocos 2 días, 3 días de lo que sucedió en Pando, ese lamentable suceso, y dice: señores, nos hemos reunido con el propósito de considerar la situación de la República de Bolivia y recordando los trágicos episodios de hace 35 años en este mismo sitio que conmocionaron a toda la humanidad. O sea que están haciendo referencia al golpe de Pinochet del 71 y lo que estaba sucediendo en Pando, en Bolivia, como si fuera un golpe del tipo Pinochet. Y en el mismo documento, en esa misma declaración de Santiago, hablan ellos su firme condena a la masacre. O sea, en los organismos internacionales, lo que se hace cuando sucede uno de estos hechos, señores, vamos a investigar qué ha pasado. Así es. ¿No? Entonces, esa politización, ideologización Y apasionamiento extremo. llevó
al fracaso de este proceso de integración. Bueno, pues ante ese fracaso con el que todos hemos coincidido, hemos identificado un poco algunas de las razones por lo cual ha sucedido, encontramos que se crea una nueva organización, esta vez denominada Prosur, y voy a ir justamente a eso. Esta vez no tiene los mismos vicios, pero vamos a escuchar por favor la nota que logramos desde el canal de televisión de Chile. Nace Prosur tras la cumbre en Santiago. Vamos a ver la nota, por favor. Chile fue la sede, Sebastián Piñera el anfitrión, todo organizado paso a paso para que saliera perfecto. Bienvenida a Chile, vamos a hacer una foto, saludamos. Es la primera cumbre del progreso y desarrollo de América Latina, Prosur, un foro en el que participan los países de América del Sur y que busca reemplazar al histórico UNASUR, luego de que 6 países dejaran esa organización el año pasado y de que Chile y Colombia impulsaran esta nueva instancia regional. Se saca la alfombra roja, se pone otra vez foto oficial y puntapié inicial al primer encuentro. Queremos que sea un foro sin ideologías. Queremos que sea un foro sin burocracia. Queremos que sea un foro de un diálogo franco y directo. Pero queremos que este foro tenga un compromiso fuerte y claro con los principios de la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Eso no es ideología, esos son valores y principios. Una creación totalmente ideológica e ideologizada que representa a los sectores de derecha y de ultraderecha de América Latina. No es un organismo para la integración latinoamericana, sino que más bien para la desintegración y para la confrontación de unos países con otros. Brasil, Ecuador, Perú. Quien no tuvo un puesto en la mesa fue Venezuela, el gran ausente. Maduro no estaba invitado. Juan Guaidó, a quien reconocen como presidente encargado, se le habría dicho que era mejor que no viniera. Los países firmaron una declaración en favor de la integración de América del Sur, que establece, entre otras cosas, que se unirán fuerzas para resolver los problemas del presente y un compromiso para consolidar el desarrollo sostenible y erradicar la pobreza. Bolivia, que actualmente mantiene la presidencia pro tempore de UNASUR, además de Uruguay y Surinam, asistieron como observadores y pueden participar de las próximas instancias de diálogo que se fijen e ingresar a Prosur cuando lo decidan. Va a ser un foro que va a tener un firme y claro compromiso con la democracia, con las libertades y con el respeto a los derechos humanos de todos los habitantes de nuestra América del Sur. Tenemos un verdadero archipiélago de instituciones vinculadas a la integración y sin embargo la integración es más un discurso que una realidad. Los problemas de la integración no se resuelven creando organismos solamente. La nueva estructura ha sido criticada tal como lo ha sido el rol del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Tanto así que poco antes de que comenzara la cumbre, parlamentarios del Frente Amplio fueron a La Moneda a pedir que Piñera lo declare persona non grata. Él debiera ser el que en nombre de todos los chilenos le debería decir, ¿sabe qué? Usted se está burlando de nuestra historia, usted está humillando a miles de familias que perdieron familiares de manera cruel, de manera dramática, así que póngase serio y respete a Chile. ¿Y qué hace en vez de eso? Lo recibe como un ídolo y le hace casi que un homenaje. Casi a la misma hora y a través de su cuenta de Twitter, Bolsonaro hacía alusión con un video de 50 segundos a la importante relación de Brasil con Chile. O Brasil é o primeiro destino para os investimentos chilenos no exterior. Y Bolsonaro respondió así a quienes lo critican. Se eu fosse xenófobo, machista, misógino, racista, como é que justifica eu ter ganho eleições no Brasil? Mentira, fake news. E essas pessoas ainda estão acreditando no fake news. Asado de tira con puré de zapallo, mousse de chocolate de postre, un almuerzo entre los mandatarios para comenzar a cerrar una cumbre que fue celebrada por primera vez en Chile y que tiene a Sebastián Piñera como presidente pro tempore. Y si de celebraciones se trata, y si el festejo de cumpleaños de los mandatarios de Brasil y Perú fue como correspondía, lo cierto es que ambos se fueron con una torta, y será una anécdota que quedará en la historia de la primera cumbre que pretende reemplazar a UNASUR. De verdad que interesante, porque hasta anecdótico, ¿no? Con su torta y todo. Es la unidad de la
ultraderecha, han dicho. ¿Qué opina, mi querido Julio? Bueno, constantemente queremos descalificar todo con esos epítetos, con esos adjetivos, ¿no? Ultraderecha, vendidos al imperialismo, ¿sí? Y no vemos una realidad. Sudamérica sí, como decía en mi primera intervención, necesita un mecanismo que integre estos dos procesos de integración que no se han logrado unir y que han generado además un tercer proceso. ¿Tú crees que esta podría ser una opción? Esta podría ser una opción porque surge después la Alianza del Pacífico con Chile, Perú, Colombia y México. Y ahora Ecuador. Entonces, no podemos construir la integración latinoamericana con procesos de integración separados. Tenemos que... Ahora, que no se le invita a Venezuela, pero eso ya estaba inscrito en UNASUR. El año 2010 se negocia el protocolo del Tratado Constitutivo de UNASUR, en el cual se plantea que no puede estar ningún país, no puede ser miembro de UNASUR ningún país donde se haya roto el sistema democrático. Y este protocolo se lo aprueba el año 2014. O sea que aquí vemos, hay una constante, tenemos la Carta de la OEA, donde existe también la Carta Democrática, ¿no? Donde no pueden participar estados donde se ha roto el sistema, la vigencia de los principios democráticos. Entonces por eso no se le invita a Venezuela. Ahora, a futuro, ¿qué vemos? Aquí están las principales economías de Sudamérica. Está Brasil, Argentina, está Colombia, está Chile, está Perú. Que eso es lo más grande que hay. Entonces, si esos países están en Prosur, esto tiene mayores posibilidades hacia futuro que tratar de salvar una UNASUR donde solamente quedan de países importantes Venezuela, Uruguay y Bolivia. Sí, pero también se construyó con la presencia de todos los otros países, ¿no es cierto?, en determinado momento. Luego salieron, en fin, hace algunos meses, pero igual. Claramente especifica Piñera, y además, claro, está tocando, está poniendo el dedo en la llaga, que esto no debería ser ideológico, ¿no? Y es justamente el talón de Aquiles, creo yo, porque le veo los mismos vicios, decías. Bueno, una cosa es que diga que no, y la realidad es lo que es. Para empezar, hay una afinidad inocultable de una nueva visión de los gobiernos, que son ahora más del centro a la derecha. Yo no quiero manejar esos ultrismos, ¿no?, que son básicamente para denostar, para descalificar, para infravalorar y sobre todo para generar siempre ese temor, ¿no?, de que la ultraderecha, y entonces ya empiezas a darle hasta un discurso de cualquier emprendimiento fascistoide. No, la derecha es tan lícita en este mundo como la izquierda. La derecha ha tenido grandes éxitos y grandes fracasos, igual que como la izquierda. Claro que sí. Aunque la izquierda ha tenido más fracasos, porque ya te digo, hay que empezar a analizar los países socialistas del mundo y casi no hay ni uno país socialista en esencia que haya realmente tenido éxito. De hecho, con la caída del muro de Berlín, la desintegración de la URSS y la desaparición de los estados socialistas adscritos a la Unión Soviética en su momento, se ha demostrado que han fracasado y no han tenido ni un siglo de pervivencia. Y eso no lo digo yo, esa es la historia. Por lo tanto, cuando tratan de manejar ese discurso de que todo lo que es de derecha y ultraderecha es más o menos el cucu, ¿no?, que va a pasar en este mundo, no resiste el menor análisis. Y esa es la tesis que se maneja siempre en los análisis y que también ha irradiado en la región. UNASUR, ¿no?, era más o menos, como dijo Correa, no se puede concebir la UNASUR si no es con gobiernos de izquierda. Mató pues la UNASUR con ese nacimiento, mató la UNASUR. Ajá. Y ahora Prosur están haciendo con gobiernos liberales, conservadores algunos más de centro, otros más de centro derecha, pero obviamente que era impensable la creación de este espacio de integración si Lula hubiera seguido, por ejemplo, en Brasil. Era impensable que si Macri no hubiera estado ahí, se dé este proceso. Lo que yo me pregunto es, ¿por qué se crea Prosur
siendo que finalmente la UNASUR no es paternidad de Chávez, ni de Venezuela, ni de Bolivia, ni de Argentina, es un espacio donde la presidencia pro tempore el próximo año le corresponde a Brasil, ¿no? Y entonces podría haber asumido y haber fortalecido aquello y activado de nuevo. Podrían haber reconducido, sí, porque ahora que son una vigorosa mayoría, y como dice Julio, eso es muy cierto, los países que tienen peso específico más importante, no solamente por su economía, sino por su influencia global, podían haber reconducido la UNASUR, pero como la UNASUR está estigmatizada, entonces había que crear una cuestión que venga a sepultar prácticamente lo que es la UNASUR y mostrar una nueva impronta que va en la línea también de la política global, donde Trump tiene algo que ver. Sí, no, sin duda, y como tú dices, después del estigma que le ha colocado Correa, sí, Bolsonaro difícilmente hubiera querido hacerse cargo de aquello, o sea que UNASUR de pronto hubiera muerto por muerte natural, ¿no es cierto? Se está muriendo por inanición. Sí, se está muriendo. Cierro contigo, por favor, y el análisis sobre la creación misma de esta. A ver, coincidimos todos que parecería que también hay ciertas evidencias que pueden marcar un fracaso de Prosur. Primer elemento, lo ideológico. Ahora hay que marcar ciertas diferencias en lo que intentó ser UNASUR y lo que intenta ser Prosur. A ver. Primer elemento, es un foro. Es un foro. Y eso cambia la perspectiva. Un foro tiene como razón de ser sobre todo la coordinación, la cooperación y un avance progresivo en temas de integración. Lo destaca la propia Declaración de Santiago, que no van a tener una burocracia pesada, quieren algo flexible, ágil. Por lo tanto, es un foro de intercambio de ideas donde se quiere acentuar de manera efectiva el nuevo cambio ideológico en la región, es decir, ya la derecha, el centro derecha está en Sudamérica posicionado y esta es una clara muestra que se va a influenciar en los caminos que tenga Sudamérica que recorrer a mediano y largo plazo. La existencia de Brasil y Chile como cabezas de este proceso nos marcan obviamente un nuevo eje de gravitación en Sudamérica. Está clarísimo que Brasil y Chile quieren conducir un poco las riendas de Sudamérica. A mí me llama la atención que sea la cara visible Piñera de este proceso. Me genera porque Chile históricamente, Julio ha mencionado algunos procesos históricos, Comunidad Andina, Mercosur, los propios orígenes de UNASUR es la Comunidad Sudamericana de Naciones, la reunión de Cusco, etcétera, pero donde Chile siempre ha sido renuente a los procesos de integración, siempre. Chile apostó por jugar solo y le fue bien. Se salió de la Comunidad Andina, en Mercosur tenía una participación especial, nunca fue parte de procesos de integración. Pero no es de cara a lo que va a ser esta Unión del Pacífico, por ejemplo, no, que Chile tiene que mostrar una espalda un poco absolutamente más fuerte, no. Chile está jugando a la Alianza del Pacífico, por supuesto, desde hace mucho, y es estratégico el Pacífico para Chile. Esto tiene un mensaje político sobre todo, y va a tener ese fracaso. Si uno lee la Declaración de Santiago, no dice nada. Absolutamente, es un saludo a la bandera. O sea, va a haber una Secretaría pro tempore que la va a ejercer Chile, pero es un diálogo y concertación política. Por eso creo que sería interesante ver más bien si nosotros deberíamos participar o no. Creo que ahí podemos generar un debate si ha sido buena nuestra participación como observadores o no. Déjame entonces plantear estos dos interrogantes, porque Chile, desde sus medios de comunicación, le hace duras críticas a Piñera por todo esto, y no lo baja de que es solo un figuretti que les voy a mostrar la próxima media hora, y vamos a debatir qué importancia tiene que Bolivia haya o no suscrito este acuerdo. Ya volvemos.